Bueno, esta mañana ustedes saben que durante algunas semanas hemos estado haciendo una serie acerca de la cultura y los valores de reunión, ¿cierto? Y hemos trabajado algunas áreas diferentes. La semana pasada estuvo con nosotros Angélica enseñando y pues yo no estaba, pero todos mis reporteros e informantes me dijeron que estuvo excelente, brutal. Y hoy terminamos con esta serie y hoy no voy a hacer una predicación normal, como normalmente yo hago acá, que enseño y predico, sino que vamos a hacer una, podríamos denominarlo una, no es un sermón, sino un trisermón, o sea, lo vamos a hacer en 3 personas, ¿listo? Y he invitado a 2 amigos míos, hemos tratado de buscar los espectros de la comunidad para que compartan conmigo en espectros, bueno, también expertos pueden ser, pero que compartan conmigo y me ayuden a construir esta predicación. Entonces, he invitado a una niña muy querida, Salito, que hace poquito cumplió 15 años. Entonces, Salo, por favor, un aplauso. Venga para acá. Y también he invitado a otro joven muy querido, don Guillermo, por favor, pase aquí. Un aplauso para don Guillermo. Es que don Guillermo no se merece el aplauso, ¿o qué? Traje 2 muchachos para que me ayuden a compartir esta mañana. Pero esta predicación también la vamos a construir con todos ustedes. ¿Listo? Reunión Colombia. Amigos que se aman, aman a Dios y su misión. Entonces, antes de estudiar y de hacer las preguntas que vamos a hacer, quiero que me acompañen todos ustedes a un texto que está en Marcos, capítulo 4. Así que si tienen sus Biblias ahí, por favor, vamos todos a estudiar y a leer juntos un texto muy cortico. Bueno, ahí están las pantallas. De pronto no está muy grande, pero los que puedan leerlas lo pueden leer en las pantallas. Dice Marcos, capítulo 4. Versículos del 26 al 32. ¿Listo? Dice: Jesús también dijo: el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Jesús dijo: ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nido bajo su sombra. Y termina diciendo esto: Jesús empleó muchas historias e ilustraciones o parábolas como estas para enseñar a la gente, tanto como pudieran entender. ¿Qué tal si cerramos un momentico nuestros ojos y oramos un segundito? Señor, queremos poner delante de ti este tiempo que vamos a compartir, este momento de enseñanza. Alrededor de tu palabra, Señor, queremos orar que tú mismo nos hables a nosotros, que nos permitas entender cuáles son las verdades y los principios que quieres darnos a entender en esta mañana. Y que seamos un campo fértil, una tierra donde esa semilla de tu palabra pueda producir fruto en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, como les dije, don Guillermo y Salo van a compartir algunas cosas. No, pero tranquilos, pueden mirarme a mí porque no se preocupen. O sea, no importa que le den la espalda a los de atrás, don Guillermo, no se preocupe. Tranquilo. ¿Está tranquilo, don Guillermo? Un poquito asustado, pero no. Bueno, tranquilo. Vamos a compartir entre todos y a construir todos este sermón. Entonces, aquí ustedes ven esto. En sus celulares pueden escanear esa aplicación. Vamos a usar un elemento de última tecnología. Esto ni Bill Gates lo hace en sus conferencias, hermanos. Eso es algo nuevo, novedoso, una cosa increíble. Pero vamos a hacer 3 preguntas, ¿listo? Y
don Guillermo y Salo van a ayudarnos a responder, pero ustedes también pueden responder esas preguntas. Si su celular es de esos cocos viejos que no lee esto, puede entrar a una página, tranquilo, ¿no? Porque para ustedes también hay opciones. Pueden entrar a una página que se llama mentimeter.com y ahí les aparece y les dice ponga el código, ponen ese código y ahí entran, listo. Mentimeter.com. Si el celular suyo tampoco le entra internet, Lady les pasa una hojita y anoten una hojita. Si usted, bueno, ya sí no hay más que hacer, hermanos. Pero ustedes también van a compartir con nosotros estas preguntas. Entonces, a Salo y a don Guillermo, esta semana hablábamos y les dije, yo quiero hacer esta enseñanza conversacional, que entre todos conversemos de lo que estamos haciendo acá. ¿Listo? Así que pensando en este texto y pensando en la semilla y pensando en lo que el Señor dice acá, de que la semilla produce su fruto y que finalmente no es el trabajo, lo más importante no es el que la siembra, sino la semilla. Porque eso es lo bonito que dice el texto. Porque dice que él siembra, pero él ni sabe cómo crece, que si está despierto o dormido, igual la semilla crece. O sea que finalmente no es nuestra labor lo más importante, sino la labor del Señor, quien es la semilla, que es la palabra de Dios. Entonces, pensando en todo eso, yo les hice la pregunta a los dos y se las hago a ustedes también, y es, ¿por qué creen que a las personas les cuesta acercarse a la iglesia? ¿Cuál es la mayor lucha? Esa es la pregunta que está allá, ¿cierto? ¿Por qué les cuesta a las personas acercarse al cristianismo y a la iglesia? Entonces, ahora sí, Salito y don Guillermo. Okay. Bueno, yo pienso que a la mayoría de la gente le cuesta como llegar por primera vez a la iglesia, es porque van a sentirse como juzgados, o piensan que la iglesia es un lugar donde les van a prohibir ciertas cosas, o sí, sienten que es un lugar de cohibición y no pueden volver a ser ellos, porque van a tener que seguir ciertos parámetros. Por ejemplo, Salo, en el caso de sus amigos, un grupo de entorno de amigos, ¿qué piensan ellos? O sea, es eso, como que ellos no les gustaría venir porque, es que allá de pronto me dicen que no puedo hacer eso, o que no puedo hacer lo otro, o no, qué pereza ir por allá, por lo mismo, porque piensan que es un lugar de cohibición y no donde pueden ser ellos. O sea que para muchos del grupo de sus amigos, la iglesia cristiana es un lugar de prohibiciones. De cohibición. La mayoría de mi grupo de amigos, la mayoría es cristiano, pero pues claramente mi familia o mis primos, no todos son cristianos, y pues la mayoría piensan que es como un lugar de cohibición en donde no pueden ser ellos. Listo, don Guillermito. Bueno, yo creo que puede haber todo un abanico de respuestas a esa pregunta. Cuando uno empieza a mirar, bueno, qué es lo que ocurre con las personas, la dificultad de llegar a la iglesia, uno empieza a encontrar, número uno, esto que acaba de decir Salito, que la gente piensa que la iglesia es un sitio de represión espiritual, pero de represión. Un segundo punto es que a veces las personas entienden que cuando van a la iglesia, posiblemente hay que generar unos cambios de comportamiento y unos cambios de vida que no están muy dispuestos a hacer, o por vergüenza, o por comodidad, o porque se sienten muy bien en medio de toda la vida que se está teniendo. O sea, las personas, en la medida en que vamos volviéndonos más maduros sin la presencia del Señor, la dificultad de enfrentar la verdad y de decir, hombre, soy un pecador. Yo estoy en esta situación y quiero cambiar y a lo mejor tengo que confesar esto. Eso produce cierto miedo y cierto pánico. Y tercero, es que hay hoy día con todo el tema de la facilidad de la información y todas las cosas, hay una manipulación de información muy negativa con las iglesias y especialmente con las iglesias cristianas. Hay cosas que las mismas iglesias han generado, y eso lo sabemos muy claro, el tema del manejo del diezmo, el tema de los pastores millonarios, el tema de este tipo de iglesias, pues genera... No se puede ser millonario y pastor. No se puede ser millonario, por eso somos... Me metí en lo que no era, don Guillermo.
Siga, don Guillermo. No es el micrófono todavía, don Guillermo. ¿Qué? No, o sea, eso es, yo creo que entre muchas otras, ¿no? Entre mucha otra gente que le da pereza, hay gente que... pero yo creo que esas, para mí, creo que son los temas más difíciles de manejar frente a las personas que no han llegado a la iglesia y que uno trata de... Entonces, yo creo que somos dentro de la iglesia los encargados de que eso cambie. Porque si muchas personas vienen a la iglesia creyendo que su relación con Dios es a través de la iglesia o a través de otras personas, y eso deforma mucho también la apreciación. Porque le decía yo ayer a un familiar mío que estábamos en una cierta conversación. O sea, cuando uno cree que la relación con Dios tiene que ser a través de un pastor, o a través de otra persona, o a través de la iglesia, ahí empieza el error. El error de la iglesia es un centro de apoyo, de ayuda, de sostenimiento, de aprendizaje, de profundización en la palabra. Pero si usted va a creer que la salvación se la va a la iglesia, ahí estamos mal, ¿no? ¿Salito quiere decir algo más? Bueno, las respuestas de algunos de ustedes. ¿Qué es lo que les cuesta a las personas acercarse a la iglesia? Por el miedo de vivir la palabra de Dios, porque se sienten presionados, por el mal testimonio, por la falta de conocimiento y creencia, porque se percibe como una religión que los va a restringir, porque la iglesia a veces es muchas palabras y poca acción, por los malos ejemplos, porque tienen un concepto de iglesia como algo que prohíbe cosas, algo que decía Salo ahora, porque les da pena de su pasado y están acostumbrados a una iglesia. Ay, espera que me enredé acá. Me salí. Están acostumbrados a una iglesia arriba, más arriba, Julio. Una iglesia demasiado religiosa, porque se van a sentir juzgados y van a sentir que les van a prohibir todo por la hipocresía, por los escándalos, por los temas éticos, porque hay religiosidad y sienten que no son suficientemente buenos para estar en una iglesia, porque ven a un Dios muy lejano y no como alguien cercano por las barreras religiosas que hemos construido por tradición, porque estamos en tiempos líquidos como nos habla... Uy, este se puso filosófico. ¿Quién fue? Levante la mano. Porque estamos en tiempos líquidos como nos habla Zygmunt Bauman. Estamos en tiempos acelerados, que es lo que él habló de un libro que se llama La Sociedad Líquida, ¿cierto? Estamos en tiempos acelerados y la gente quiere cosas nuevas y rápidas. Muy interesante. Porque no han experimentado el amor de Dios en la comunidad cristiana, porque no conocen realmente lo que significa iglesia y menos el cristianismo, porque hay resistencias a perder, entre comillas, la libertad, porque les cuesta obedecer y hacer cambios. Uy, siguieron escribiendo, hermanos. Porque está aquí inspiración. Porque estamos muy ocupados nosotros mismos en nuestros trabajos. Además, vivimos en un mundo impersonal donde nosotros mismos somos el centro de nuestras vidas y lo podemos hacer todo en nuestras propias fuerzas y no necesitamos de nadie más. Tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. Las personas solemos analizar con mi razón que estoy bien. Porque no creen que haya un ser superior y solo creen en lo que ven. Haya es con Y de yuca, hermanos, para el que escribió eso. Bueno, sigamos. No voy a decir quién es. Bueno, hermanos. La segunda pregunta que queremos hacerles es esta, y esta se la hicimos a Salo y a don Guillermo, y es, que es muy parecida a esta, pero ¿qué percepción tienen los amigos y conocidos acerca de la iglesia cristiana? ¿Qué piensa la gente que no viene a la iglesia, sea esta o cualquier otra iglesia, acerca de la iglesia? ¿Qué es lo que ellos dicen acerca de los cristianos? ¿Qué dicen acerca de la iglesia? Bueno, o sea, creo que es muy parecida a la pregunta anterior y... no sé, como que tienen la perspectiva igual, o sea, como una iglesia es como estigmatizar las personas. Entonces, si yo voy a una iglesia, tengo que seguir como con los parámetros que todos me dicen. No puedo ser yo, o sí, no puedo expresarme tal cual como yo soy, porque si no ya va a estar mal. O como, no, es que si yo voy a ir a la iglesia, tengo que tener como full una relación con Dios, porque si no, todo va a estar mal y vas a estar yendo a la iglesia por hipocresía o algo así. Entonces, como que mucha gente se cohíbe de eso, porque creen
creen que deberían tener una relación perfecta con Dios para poder venir a la iglesia como en paz o tranquilos. Bueno, yo he tenido alguna relación con personas que han estado en iglesias, han tenido alguna experiencia negativa y se han retirado. Entonces, algunas de estas personas dijeron, ves que las iglesias lo que hacen es desarrollar todo lo que le interese a un grupo de personas. Entonces, el grupo de liderazgo, cuando no es un verdadero liderazgo, sino que es un liderazgo autocentrado, o sea, que todo es de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera como debe ser, produce esos impactos negativos. Entonces, cuando una persona siente que ella va a la iglesia y que todo lo que la iglesia busca es que él dé, pero no le dan nada, no lo apoyan, no lo ayudan, no lo desarrollan espiritualmente, no hacen lo que debe hacer la iglesia, sino que es todo centrado en las necesidades y las expectativas de los líderes, eso genera inmenso daño y entonces genera un impacto muy negativo. En el tema de y hay una cosa que es muy grave, en el tema del mundo de los negocios, todos sabemos que hay una cosa que se llama la cadena de la insatisfacción, que dice que cuando hay una persona insatisfecha, un cliente insatisfecho puede generar como mínimo 10 clientes potenciales más insatisfechos. Eso sucede también en la iglesia. Cuando una persona está insatisfecha en la iglesia, seguro que genera una cadena de insatisfacción. Y cuando hablan de la iglesia con esta persona, pues lógicamente su experiencia es lo que él empieza a distribuir. Y entonces eso se riega muy rápidamente porque como llaman los científicos en el tema de los seres humanos, que llaman la entropía, que es la tendencia a las cosas negativas, nosotros la llamamos pecado original, pues es mucho más rápido y mucho más fácil y mucho más rápido de desarrollarse las cosas negativas de la iglesia que las cosas positivas. Y en eso yo creo que hay que tener, nosotros como iglesia, tenemos que tener mucho cuidado y mucha atención, ¿no? Bueno, pero la pregunta para ustedes dos también es, ¿de quién es por qué la gente tiene esa percepción de nosotros como cristianos o de la iglesia? Yo pienso que, como decía don Guillermo, todo empieza como desde la mala perspectiva que alguien tuvo o la mala experiencia que alguien tuvo. Entonces, si alguien tuvo una mala experiencia en la iglesia y no se sintió cómodo, entonces como que va a repartir eso a la demás gente. Entonces, ejemplo, si yo tuve una mala experiencia, voy a decir como, no, es que en la iglesia nunca le ponían cuidado como a mis problemas o simplemente minimizaban mis problemas. Voy a yo a decir eso y eso se va a ir repartiendo. Entonces probablemente ya va a decir como, no, ¿para qué voy a ir yo por allá si no me van a poner o a prestar atención a lo que yo siento o a lo que yo pienso sobre Dios o a las dudas que yo tengo sobre la iglesia como tal? Sí, yo creo que una de las cosas que a mí me encantan de esta iglesia es que nuestra proyección no es convertirnos en una mega iglesia. Yo creo que las mega iglesias tienen ese problema. Las mega iglesias se vuelven muy impersonales y uno va a la iglesia esperando encontrar allí una familia. Como somos una familia, y la familia, nosotros nos apoyamos, nos amamos, nos cuidamos, nos ayudamos, y eso es sumamente importante. Las mega iglesias generan esas dificultades y normalmente en las mega iglesias desgraciadamente empieza a suceder la deformación de la misión real de los pastores. Las mega iglesias desgraciadamente empiezan a generar concentraciones de poder, concentraciones de dinero, ese tipo de cosas que impactan tan negativamente a los demás. Pero yo creo que eso sucede no tanto por todo lo que existe, sino por la falta de nosotros, los cristianos, la falta que nosotros somos a veces, como era que decía un amigo mío o un pastor, somos del servicio secreto de la cristiandad. Nosotros somos cristianos, venimos a la iglesia, pero afuera nadie sabe. Nosotros no nos metemos en esas discusiones, evitamos este tipo de cosas, y yo creo que eso también ayuda a esas percepciones externas, ¿no? Bueno, algunas de
respuestas acá son que todo lo prohíben, que es un sitio donde se imponen formas de actuar, que son aburridos y mojigatos. ¿Quién escribió eso, hermanos? Ya me ofendí. Que la iglesia es un lugar donde alguien impone las reglas de esa persona, que hablan mucho, pero muestran mucho odio, que somos fanáticos de algo que no existe, que piensan que estamos adorando a alguien que no existe, mucha prohibición, juzgamiento, que somos fanáticos. Miren, la palabra se repite, fanáticos, que somos fanáticos, aburridos, que la iglesia es un lugar donde alguien impone sus reglas, donde deben seguir ciertas normas y parámetros y no donde verdaderamente se ve a Dios, que es un lugar donde no los deja ser, que exigen demasiado y manipulan a la gente a través de la fe y abusan del poder, que son lugares donde se roban los diezmos, donde se enriquecen unos pocos, la religiosidad, hipocresía religiosa, de negocio, una institución rara. También alguien escribió algo bonito también, que ayudan a los necesitados. Está bien, hermanos. 1 en 500. Personas que son religiosas, que hay prohibición. Bueno, más personas por acá. Ya me fui como al anterior. Bueno, ahí están. Sentir que les cuesta, porque les cuesta obedecer, resisten. ¿Esta era la anterior, Julio? No, la anterior, estamos en la pasada. Ajá, listo, otra, eso. Bueno, y al final, sí, que personas que son religiosas, que hay prohibición, que es un negocio. Y bueno, estas son las percepciones que la gente tiene de la iglesia en general. Sí, por favor, todos ustedes necesitan estar en el taller y sanar la situación con la iglesia, hermanos, porque es que también. Pero hay una pregunta que quiero hacerles a todos y que a ustedes se las hago con mucho cariño, y es: ¿cómo entonces, si esa es lo que la gente piensa de la iglesia, si esa es la percepción de mucha gente en la calle acerca del cristianismo, entonces cómo avanzar, cómo seguir sembrando la semilla y cómo hacer que muchos o permitir que muchos conozcan de la salvación de Jesús, si eso es lo que mucha gente piensa? Entonces, esa es una pregunta para debatir, y esa es la última pregunta. ¿Cómo cree que la iglesia debe crecer y avanzar y sembrar esa semilla? Bueno, o sea, yo hablo como desde mi generación, por así decirlo. Esa es la idea, sí. Exacto. Entonces, yo pienso que deberíamos darle un poco más de importancia a los jóvenes y no minimizar su pensamiento. Y asimismo, como tratar de ponernos en los zapatos de los demás y pensar cuáles son como sus problemas o sus cargas, porque claramente mis cargas no van a ser las mismas de Andrés o las mismas de don Guillermo, van a ser cargas totalmente diferentes. Entonces, como tratar de ponernos un poco en el lugar de todos y tratar de avanzar en un grupo de jóvenes en donde también sea una familia como aparte, con gente que uno siente que tiene toda la confianza para poder abrirse. Y así, si yo me siento confiada en un lugar, voy a tratar de que mis amigos o que todo mi círculo esté en ese lugar donde pueden aprender primero de la palabra y como aprender a conocerse ellos mismos para ser mejores personas. Sí, yo creo que todos los seres humanos tenemos necesidades y expectativas, todos, que son dos cosas distintas. Una cosa es la necesidad y otra cosa es la expectativa. Y yo creo que todos los seres humanos buscamos sitios, áreas, cosas que nos satisfagan en esas necesidades y en esas expectativas. Si la iglesia tiene claro ese concepto, yo creo que la forma como realmente nosotros podemos realmente llegarle a las personas y que las personas lleguen con amor y con respeto a la iglesia, es que la iglesia tenga clara que en su misión está y debe estar suplir las necesidades y expectativas espirituales de todas las personas que tengan contacto con nosotros. Eso yo pienso que es lo que significa sembrar la semilla. Había una pregunta ahí que decía, y eso hay que entendérselo y hacérselo entender a todos, porque la iglesia no es el sitio mágico donde se resuelven todos los problemas, porque yo pienso que la gente no puede llegar a la iglesia con esa expectativa, y eso tiene que ser claro, pero sí es un proceso de siembra y de desarrollo de toda una semilla, y nosotros somos los encargados de poner la semilla. Había una pregunta que cuál era la mayor lucha
que tenemos con el cristianismo. Y yo pensaba, bueno, ¿cuál ha sido mi mayor lucha? Los tiempos. Los tiempos para mí han sido un problema serio con el cristianismo, porque los tiempos, nosotros tenemos que entender que los tiempos nuestros son diferentes a los tiempos de Dios. Uno espera que las respuestas del Señor sean inmediatas, y ahí hay un peligro con respecto a la percepción del cristianismo y de todo. Que uno espera, es una expectativa, que uno ore y al instante se le resuelva su situación. A uno le pasan cosas sorpresivas, que uno dice, se siente uno con el Señor y dice, bueno, pero ¿por qué ocurre esto, Padre? Y uno a veces comete errores. Esta semana estaba cometiendo yo un error preguntándole al Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste esto? Pero es que esos son cosas que a veces uno no comprende, y no es que el Señor lo permita, es que son cosas que los seres humanos actuamos y que suceden por decisiones mal tomadas y por cosas mal tomadas. Pero volviendo al tema de los tiempos, es que a veces es muy complicado comprender que nosotros tenemos expectativas, tenemos necesidades, pero que los tiempos de suplir todo eso están en manos de Dios. Y eso yo creo que hay que decirle a la gente, porque la gente viene a la iglesia con la expectativa de que sus problemas se resuelvan, y eso nosotros sabemos que no es así. Yo creo que la semilla no solamente hay que sembrarla, nosotros tenemos que hablar de la palabra de Dios, sembrar la semilla, pero ser muy claros en no generar expectativas que no pueden, a lo mejor, no pueden ser cumplidas en los tiempos del ser humano, o a lo mejor no van a ser cumplidas como uno lo espera, ¿no? Sí, bueno. Sí, de hecho, Isa, esta última pregunta, yo veo, Juli, que sí aparecen algunas respuestas, pero sí, no se dejan ver porque hay que pagar para que se vea la tercera pregunta. Entonces nosotros tenemos la cuenta básica, pues, la cuenta gratis, y solo dejan ver 2 preguntas. Yo no sabía de eso, pues. Pero si ustedes quieren aportar... Pero yo lo hice también para que en la tercera pregunta ya hablaran ustedes también y todo. Esa era la idea, ¿no? Todo está, ¿sí o no? Bueno, Isa, volviendo al tema, Isa, ¿sí? Para mí, la resistencia que tuve fue que en mi casa siempre había más cerca, había una reunión, había alabanza. Siempre traté a mi madre fanática, religiosa. Y yo quería vivir una vida loca, sí, ser andariega. Pero un día mi madre me decía, Dios tiene un sueño contigo, Isabel. Dios tiene un sueño contigo. Y alguien en Chalón, Claudia Sánchez, que llamó hace 12 años, me dijo, Isabel, Dios me dijo que usted viene de Rahab. ¿De Rahab? Del Señor. Me dijo, no, su mamá pidió a los siervos del Señor. En mi casa siempre había un lugar para un misionero, para un pastor, para alguien había comida. De hecho, mi mamá lavaba su ropa, los cuidaba. Mi madre me dijo, usted tiene sueños, pero el sueño de Dios contigo es que tú sigas con un legado. Tú lavarás los pies de sus hermanos. Y como ya sabes, soy misionera para el reino. Qué bendición, Isa. Gracias por compartir. Muy, muy hermoso. Miren, algunas de las respuestas. No, mire que sí aparecían. Julián me hizo decir eso. Qué tristeza, hermano. Creo que la mejor forma de impactar es el ejemplo, el estilo de vida. Habla más que tanta palabrería. Ajá. La construcción en comunidad. Donde vayamos reflejemos el amor de Dios. Predicar con honestidad, coherencia a lo que viven y hablan las personas, no acepción de personas. No voy a decir nada y mostrar el amor de Dios. La iglesia debe ir a las personas y no al contrario. Dando buen testimonio en nuestro diario vivir, hablar del amor de Dios, del amor de Cristo, ya que es Dios de amor y misericordia, no un Dios de castigo. Contactar a las personas de nuestro entorno con intencionalidad. Hay muchas más preguntas, pero yo quería simplemente terminar, Juli, con una frase que puse ahí en la presentación. Isa quería decir algo. Mono, el mono quería... Ve, es que Isa Salo quería decir algo. Bueno. Es que también yo creo que
mucha gente realmente quiere hablar de Jesús, pero tienen miedo de hablar de cristianos. Y por ejemplo, en la fin de semana estuvimos en una boda y era un hombre y estoy hablando con él de muchas cosas y finalmente dije, ay, ¿tú qué haces? Y yo, bueno, si quiere que yo voy a matar la conversación, la respuesta es que yo soy un pastor. Pero si quiere seguir hablando, es que yo trabajo con un NGO, como un NGO, con ONG. Y él inició a reír. Y yo, ¿qué? ¿En serio? Y yo, sí, porque el momento que yo voy a ser un pastor, a veces mucha gente se cierran. Que, no, entonces esta persona va a juzgarme. ¿Cómo estamos hablando? Entonces, pero realmente pero si tiene preguntas acerca de la iglesia o Jesús, pregúntame. Eso es un lugar seguro. Y él inició, hablamos por casi 1 hora de cosas de esto, y él inició a llorar. Y él dijo que lo que están haciendo es muy bonito, y ya ha cambiado mi opinión de los cristianos. Es que yo creo que tristemente, la que ponen la atención la gente es la gente que griten lo peor o hacen los peores testimonios. Y tristemente, yo no creo que toda la iglesia en el mundo está fallando. Yo creo que la mayoría está bien. Es que solo la gente no quiere escuchar las buenas noticias y quieren enfocar en las malas. Muchas gracias Pero se ganó el aplauso del público, el mono. Pero yo pienso que hay una cosa que me parece muy importante, se me está ocurriendo ahora. Yo creo que nosotros tenemos que hablar. Porque ¿cómo vendrán si nadie les habla? Nosotros tenemos que hablar. Yo tengo unas experiencias hermosas de gente que uno dice, pero ¿cómo puede pasar esto? Y yo no sé si pudiera contar la historia. Hágale, don Guillermo. Hasta las 3 de la tarde, don Guillermo, hágale. Eso, voy a tratar de ser corto, pero es como de 45 minutos. No. En alguna, ustedes saben que yo pues asesoro empresa y todo esto. En alguna empresa de Medellín, alguna vez tuvimos una reunión donde yo tenía que dar pues las charlas y las conferencias y enseñar y toda esta cosa. Y la gente de las fábricas llega a esas conferencias organizadas y toda esa cuestión. Entonces la gente ya va llegando y se presentan, ¿no? Parados. Dice, yo soy fulano y tal, trabajo en tal parte de la compañía y todas las cosas. Y un día entró un señor, me miró de arriba abajo como si fuera a asesinarme, se fue al fondo del rincón, se sentó allá y no dijo nada. Y cuando a él le tocó la presentación, el tipo no se paró y dijo, mi nombre es Jaime, me llaman el diablo, y esto me parece, y dijo una vulgaridad. Yo, en el momento, yo no sé qué pasó. La verdad, yo no entiendo qué pasó. Yo en ese momento sentí una frase dentro de mí que dijo, este es mío. Punto. Y esa inquietud, y este tipo con una grosería y con una cosa, pues era el supervisor de una línea de proyecto, un trabajador terrible, pero todo el que iban a castigar en esa compañía lo mandaban para esa línea. ¿Cómo vería este hombre? Era terrible, lo llamaban el diablo. Yo empecé a trabajar con él, voy a hacer corto el tema, yo no sé por qué un día le dije, venga, yo quiero hablar contigo. Después de que termine la reunión, empezamos a hablar, nos fuimos acercando. Este señor tenía una vida espantosa. Nadie se alcanza a imaginar lo que era este señor. A él le mataron un hijo y él fue y mató otras personas, le mataron una hija y él mató otras. Mejor dicho, llevaba como 8 asesinatos entre pecho y espalda. Él. Estaban destruyéndose entre 2 familias por allá de una de esas cosas de Medellín, de una comuna de Medellín. Se estaban destruyendo las 2 familias y él ya llevaba como 8 muertos. Imaginen ustedes, cuando él empezó a contarme eso, yo decía, señor, este tipo me va a matar porque si él me está... Cuando le dijo, ¿usted sabe quién es el próximo? Cuando él me dijo eso, me contó todo eso, yo dije, este hombre me va a matar porque si confiesa esto, yo creo que cierra los cabos sueltos, ¿no? Yo soy un cabo suelto, ¿esto qué es? Pues yo al final le compartí al Señor. El Señor recibió a Cristo y logré que el Señor se saliera de esa comuna por otro lado. Y empezamos, pues el Señor fue y le pidió perdón. Eran 750 trabajadores en esa compañía. Le pidió perdón a uno por uno, a toda la compañía. El presidente de la compañía me llamó un día y me dijo, ¿qué fue lo que usted hizo con Jaime? Y yo no.
Jesucristo. Y me dijo, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Pues el presidente de la compañía recibió al Señor. También puse un muchacho de La Plata que me había dicho, yo soy cristiano y usted el que le va a enseñar al presidente. Yo me acuerdo que el pobre muchacho temblaba el día que le dije, y él dijo, bueno, a partir de ahora, los miércoles a las 6 de la mañana lo necesito aquí en la oficina, porque me hable de la cosa, compró Biblia. Bueno, eso fue un proceso divino. Eso terminó, la causa terminó. Yo como a los 2 años llegué a otra compañía allá en Medellín, me acordé de Jaime, voy a visitar a Jaime. Entonces me fui para allá, a esa empresa, se llama Mesa C. Me fui a esa empresa, ¿qué hubo? ¿Qué hubo de Jaime con el presidente de la compañía? Me dijo, ¿usted no sabe? Y no sé, me lo mataron hace 15 días aquí en La Plata. Pero, terrible, es terrible, pero en el fondo, él está al lado del Señor. O sea, por eso es que hay que hablar, por eso hay que decirlo. Por eso uno nunca debe, nosotros como iglesia, jamás debemos detenernos de la posibilidad de compartir la palabra del Señor. Don Guillermito, muchas gracias. Por eso lo quiero tanto, don Guillermito. Yo quisiera terminar con lo que dice Jesús en el versículo 26, cuando Jesús dice, el reino de los cielos, en el versículo 30, perdón, dice, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Ustedes saben que la semilla de mostaza es la semillita más pequeñita de todas las semillitas. Bueno, Milton sabe más del tema de semillas, espero no estarme equivocando, pero es una de las más pequeñas. Y dice, es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Es el arbusto más alto. De la semilla más pequeñita es el arbusto más alto. Y dice, pero se convierte en la planta más grande del huerto y sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. Este texto tiene una connotación también profética, porque cuando hablaban de los nidos bajo su sombra también se referían a las naciones. O sea, Jesús lo que está diciendo acá es una semilla tan insignificante, tan pequeñita, que llega a crecer tanto que aún hasta las otras naciones y todo el mundo se beneficia de la sombra de esto. Y ese es el reino de los cielos. El reino de los cielos es algo pequeño. Jesús dice que es como la levadura, que se va impregnando y va leudando toda la masa hasta que, o sea, no es una cosa espectacular. Y creo que ahí ha sido uno de los problemas de la iglesia, de nosotros, que hemos querido ser espectaculares, cuando realmente Jesús nos ha dicho, es sencillo. El evangelio y el reino de los cielos es una semillita sencilla que se va sembrando en los corazones y va produciendo mucho fruto. Por eso hay una frase que quería compartir con ustedes que dice lo siguiente, y ténganla ahí guardada. El reino de Dios que trajo Jesús tuvo un inicio pequeño, imperceptible para el resto del mundo, pero fue el inicio de una nueva era y está destinado a ser la realidad más grande del mundo. O sea, es algo muy pequeño que instituyó una nueva era, una nueva época. La resurrección de Jesús produce un nuevo mundo, una nueva creación. Pablo lo pone en términos de nueva creación. Y él dice, en Jesús se establece un nuevo mundo, una nueva creación, y nosotros somos parte de eso. Y todo parte de una semillita pequeña, de la semillita del reino de los cielos. Nuestra labor, como decía don Guillermo, como decía Salo, es seguir sembrando esa pequeña semilla, porque Dios se encarga del resto. Y yo quería terminar con lo siguiente y ponerles un reto a todos, porque para los que nos visitan por primera vez, ustedes saben o no saben, pero les contamos que siempre que predicamos y enseñamos acá ponemos un reto para la semana, y es hacer la predicación práctica en la semana, no simplemente llenarnos de información, sino decir, ¿qué debo hacer esta semana? Hace algunas semanas vi en las noticias, me mandó Julián, un amigo me dijo, ¿sí sabe quién se murió? Y era un muchacho que yo conocí porque yo crecí en el Yulima y era el hijo del panadero del Yulima, y él creció ahí, consiguió una novia ahí, eran jovencitos, muy jovencitos, y se casaron, tenían ya niños grandes y eran los dueños de Pan y Miel. Yo lo conocí a él, nos saludábamos porque era del Yulima, y se murió en enero de un cáncer, de un momento a otro. Yo creo que hace por ahí 2 meses lo habíamos visto y nos habíamos saludado y ¡pum!, de un momento murió. Seguramente ya estaba enfermo ahí. Y a mí esa noticia me afectó muchísimo. Yo dije, bueno, en parte porque uno ya empieza como a sentirse viejo, ¿cierto? Se empieza a morir la gente que uno conoce. Uy, Dios mío. Pero también, ¿cómo es de rápido esto? Y la gente
de un momento a otro se enferma y se muere. Y eso me causó mucha tristeza. Pero una noche estaba como pensando en él, no sé, porque lo pensé varias semanas, como varias noches. Y ¿saben qué pregunta se me vino como al alma? Y yo dije, ¿y qué tal si murió sin Dios? Pensé en eso. ¿Será que conocía a Jesús? ¿Será que murió sin Dios? Y eso como que me generó una angustia muy tremenda. Y ustedes han escuchado, han visto las noticias estas semanas aquí en Armenia, la cantidad de suicidios que hay. No más antier o ayer se suicidó una señora allí en Panorámica, una abogada, creo que era la alcaldía, algo así, se tiró del 9º piso, algo así, y se mató. O no sé qué piso, una señora, una abogada. Ayer, a don Guillermito, un sobrino se le mató en una moto, en un accidente de moto, y vamos a hablar ahora por eso. Pero con esto lo que les estoy diciendo es un mundo que necesita que sembremos la semilla del Señor. Y lo que estamos haciendo acá y la iglesia es una bendición y qué rico venir y vernos y tomarnos un café y charlar. Pero si no estamos esparciendo la semilla, y lo que el Señor dice es espárzala, porque lo demás es mi parte, yo me encargo del resto. Si nosotros no estamos compartiendo las buenas noticias, si nosotros no estamos llevando la semilla a otras personas, si nosotros que somos los que tenemos las buenas noticias, la esperanza para este mundo, y no somos los que la hablamos, entonces ¿quién lo va a hacer? En un mundo de tanta desesperanza, en un mundo de tanto dolor. Así que estos ejemplos que les pongo acá me llevaron a pensar en nuestro reto como comunidad. De nada sirve y no hacemos nada si simplemente nosotros estamos acá tranquilos y no avanzamos y no crecemos y no crecer por crecer, sino porque muchos otros conozcan del Señor. Por eso el reto que les quiero dejar esta semana es el siguiente, y es que piense en alguien que no conoce de Jesús. Piense en algún compañero de su trabajo. Piense en alguien que no conoce de Jesús, que no ha recibido buenas noticias, y que esta semana ore por esa persona y que lo invite, que haga, lo desafíe, lo anime a conocer de Jesús. Y una opción que les damos es la reunión en el café. Nosotros hacemos una reunión al mes nos hacemos un café para que la gente no lo vea como la iglesia, sino vamos a tomarnos un café y vamos a hablar de Dios. Y es una buena manera de evangelizar, de compartir con otros nuestra fe. Es el próximo domingo. Así que piense en alguien que no conoce al Señor e invítelo al café. Dígale, yo quiero que conozca a Jesús, vamos, y yo lo invito. Allá sí le toca invitar al café a usted, hermano, pero va y usted lo invita a esa persona al café y le dice, yo quiero que conozcas de lo que yo conozco. Tal vez necesitas de esa esperanza de Jesús. Entonces, ¿está claro el reto para esta semana o no? ¿Sí? ¿Quieres decir algo, Solito? Que podamos compartir nuestra fe con otros, que podamos sembrar la semilla. Y este texto nos recuerda que la labor, cuando la semilla es sembrada, ya depende del Señor. El Señor mira cómo hace, el Señor hace que crezca en el lugar que crezca, como sea. Pero estamos en un momento de la humanidad, y yo creo que en toda la historia, pero estamos en un momento nosotros, vivimos acá, donde hay personas que necesitan escuchar del Señor. Donde seguramente, si no fuera por el Señor, muchos de nosotros estaríamos tomando decisiones equivocadas, donde estaríamos pensando en acabar con nuestra vida, donde estaríamos tomando decisiones tristes. Esas personas con las cuales usted interactúa día y noche, también son personas que necesitan del Señor. Y el reto para nosotros como comunidad es a movilizarnos también. Por eso es el último principio de nosotros es plantadores. Somos una cultura de multiplicación. Creemos que necesitamos avanzar, que el crecimiento y que la expresión de nosotros es crecer. No es solamente quedarnos quietos y decir estamos tranquilos, sino avanzar y crecer. Entonces, ese es el reto que quiero dejarles a ustedes esta mañana. Que como comunidad entendamos y como reunión entendamos que somos una iglesia que nos amamos, que amamos a Dios y que amamos su misión. Y parte de su misión, y si no es la más importante, es llevar el evangelio a muchas personas. Que seamos sembradores de esa semillita, que el Señor se encarga de cómo crezca. Pero nosotros somos portadores, sembradores de la semilla del Señor. Y me gustaría terminar orando en esta mañana y poniendo este tiempo delante del Señor. Y quiero animarlo para que ahí donde está, piense en una persona de verdad ahí, que usted diga, esta persona necesita
escuchar del Señor. Piense en esa persona por un minuto, un segundo. Usted diga, ¿cómo hago para que esta persona conozca de Jesús? Alguien en algún momento le habló a usted del Señor y usted está acá y usted es salvo y usted ha conocido del Señor porque alguien se interesó, porque alguien botó la pena, lo que fuera, la vergüenza, para decirle, tal vez necesitas de Jesús. Que esta semana el Señor nos permita ver y sentir ese dolor que sintió don Guillermo por ese hombre que estaba agobiado. ¿Qué hubiera pasado con ese hombre si don Guillermo simplemente lo rechaza y no le pone cuidado? Se hubiera perdido seguramente. Pero don Guillermo, el Señor usó a don Guillermo para esta semilla, para que esta semilla fuera sembrada en el corazón de este hombre y se salvara y pudiera conocer de Jesús y pudiera vivir y experimentar la salvación aún desde su vida. Señor, oramos en esta mañana, en esta tarde, por esas personas que no te conocen, por aquellos, Señor, que están lejos de ti. Señor, queremos ser una comunidad que no nos quedamos quietos, no nos quedamos inertes frente a la necesidad, frente a la situación de la gente. Señor, hay tantos que están sufriendo. Hay tantos, Señor, que te necesitan. Oramos por don Guillermo, oramos por su familia, oramos por todo el dolor que ha producido, Señor, la muerte de su sobrino. Señor, pedimos misericordia sobre ellos, que tal vez este sea un momento en el cual ellos puedan mirarte a ti, acercarse a ti. Señor, oramos por la familia de esta señora que se suicidó ayer, allí en Panorámica. Señor, pedimos tu misericordia. Pedimos, Señor, que bendigas a esos, no sé si hijos o hermanos que tal vez tenía, Señor. Señor, oramos por aquellos que están en necesidad, en luchas. Señor, oramos por la familia, por los hijos de este muchacho que murió hace unas semanas de este cáncer. Señor, pedimos tu misericordia por aquellos que sufren. Señor, nos duele a nosotros como cristianos. A mí me duele pensar en que muchas personas se están muriendo sin ti. Se están perdiendo sin conocerte a ti. Señor, oramos que nos ayudes a ser una comunidad que le duele el que otros no conocen de Jesús, el que otros no conocen de las buenas noticias. Señor, yo amo la iglesia y disfruto el domingo y disfruto estar con mis hermanos. Pero, Señor, no permitas que entremos en un lugar de comodidad, donde nos sentimos bien y ya estamos nosotros bien salvos, así que de malas el resto. Sino que podamos entender cada uno de nosotros con pasión y con fervor lo que significa llevar las buenas nuevas. Que tú mismo, Señor, te entregaste por nosotros para salvarnos, que sacrificaste todo, tu propia vida, tiempo, muchas cosas por salvarnos, Señor. Que nos ayudes a nosotros a salir de nuestras comodidades, de nuestra tranquilidad y podamos ir a otros que te necesitan, Señor. Padre, pedimos tu misericordia. Ayúdanos a ser una iglesia, una comunidad, Señor, que avanza al reino de los cielos. No queremos construir templos humanos, no queremos construir edificios para gloria nuestra. Queremos que muchas personas te conozcan a ti, que se generen comunidades, que surjan pastores, que surjan líderes, que surjan muchas personas que te sirvan a través, Señor, y en este lugar. Padre, ayúdanos, pon en nosotros esa carga por los perdidos, Señor. Y que esas imágenes y esas ideas que muchas personas tienen de la iglesia, del cristianismo, puedan, Señor, ser revertidas o puedan ser cambiadas por nuestras actitudes, por la forma en cómo vivimos el cristianismo nosotros, por la forma en cómo honestamente podemos vivir la vida cristiana, que no estamos mostrando algo que no somos, que no estamos viviendo una vida de pantalla, sino que lo que ven es lo que somos, Señor. Te lo pedimos, Señor, que puedan encontrar en nosotros discípulos honestos, discípulos íntegros y auténticos, como los discípulos que vemos en la Biblia, como un Pedro, como un Juan, como un Marcos, como un Lucas, como todos ellos, que eran como eran. Y nosotros los hemos seguido a ellos, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Pedimos que nos ayudes y que esta semana podamos evangelizar, compartir, llevar la semilla a aquellos que no la tienen todavía, Señor.
Te lo pedimos, Señor, y oramos que esta semana sea una semana de bendición para todos, que tú nos guardes, que tú nos bendigas y que nos acompañes en todo lo que hagamos. Bendice a tu pueblo esta semana. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor, a don Guillermo, a Salito? Muchas gracias. Reunión Colombia. Amigos que se aman, aman a Dios y su misión.